Hola, ahora voy a hablarles acerca de la empresa y las formas de organización empresarial y societaria que regulan nuestra legislación. La empresa, desde un punto de vista económico, persigue la obtención de beneficios mediante la organización de determinados elementos. La empresa es la organización de los factores de la producción, vale decir, capital y trabajo, con el fin de obtener una utilidad. La empresa puede entenderse desde diversos enfoques. Uno de ellos es como persona jurídica. Me explico. Para el derecho, si lo entendemos como una persona jurídica, entendamos que la empresa es un ente distinto a sus propietarios o los empresarios, como quiera decírselo. Una cosa es el propietario, el empresario, y otra cosa distinta es la empresa, porque es una persona jurídica. Un ente que por ficción legal tiene una existencia para el derecho, una existencia a la cual implica que se le pueda atribuir algunos derechos inherentes a la personalidad, como cuáles son. Esa persona jurídica puede ser propietaria, esa persona jurídica puede ser objeto de obligaciones, puede prestarse dinero, vale decir, ¿no? O puede tener algunos derechos muy personalísimos propios de las personas, como es de repente al derecho al honor y a la buena reputación. La empresa también puede entenderse como un patrimonio separado o un patrimonio en afectación. Bajo este enfoque, la empresa se entiende que es un patrimonio distinto al patrimonio que tiene el empresario, pero debe entenderse de la siguiente forma. Si soy un empresario y tengo una empresa que está constituida como persona jurídica, entonces tendré dos patrimonios, un patrimonio personal y un patrimonio empresarial, que es el que corresponde a lo que tengo con la empresa. La empresa también puede entenderse como una organización. Bajo este enfoque se sostiene que el elemento fundamental de la empresa es su organización espiritual, es decir, el ordenamiento de factores reales y personales que la constituyen. Así, una empresa puede carecer de elementos materiales. Bajo este enfoque se puede entender pues que la empresa también es sinergia, es empowerment, aspectos desarrollados por la ciencia de la administración que tienen mucho que ver con el tema de la organización. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? El primer elemento es el establecimiento, que vendría a ser aquel elemento físico en el cual la empresa realiza sus actividades comerciales. Hoy en día, que está pues muy en boga el comercio electrónico, deberíamos entender el establecimiento como aquel espacio físico o de repente virtual en el cual el empresario realiza las transacciones electrónicas, pero no por ese hecho debemos de prescindir de este establecimiento. Bajo un panorama tradicional, el establecimiento puede ser de repente esa tienda como vemos en el gráfico, o también puede ser esa tienda virtual que vemos a través de los monitores de nuestras computadoras. El otro elemento de la empresa es la clientela. En efecto, no existiría empresa si es que no hay clientela, que vienen a ser todas aquellas personas, ya sean naturales o personas jurídicas, que contraten, que se hagan de los bienes, servicios que brinda la empresa. Y el otro elemento que es muy importante también es el nombre comercial, la marca, vale decir, o la firma, como lo llaman en tradiciones como la alemana. La empresa y la sociedad. Este es un punto que debemos entender y saber diferenciar. Así, la empresa puede estructurarse adoptando una diversidad de modelos o formas, que en cada caso variarán dependiendo de la legislación que se enmarque. O sea, la empresa es un término general, debemos entenderla como un término general. La sociedad comercial es una organización de personas naturales o jurídicas dedicadas a una actividad empresarial. Entonces, la sociedad es una forma de empresa, lo que nos hace concluir entonces que lo señalado, que toda sociedad es empresa, pero que no toda empresa es sociedad.
Es importante que sepamos diferenciar ello. La empresa es un término general y la sociedad es una forma de empresa. ¿Cuáles son las formas empresariales y societarias reguladas por nuestra legislación? A efecto de entender ello, considero pertinente que sepamos distinguir previamente qué es una persona natural y qué es una persona jurídica. Una persona natural es cualquier ser humano considerado como individualidad. Entonces, una persona natural puede ser yo, puede ser tú, puede ser ella, puede ser aquel, ¿no? En fin, las personas naturales son los seres humanos, ¿no es así? Considerados como individuos. Las personas jurídicas son principalmente entes abstractos que por ficción legal tienen algunos atributos inherentes a la personalidad. Las personas jurídicas son entes ficticios, ¿no? En realidad no existen, pero para el derecho sí existen. Las personas jurídicas están generalmente conformadas por pluralidad de personas, ¿no es así? Una persona jurídica puede ser una asociación, puede ser una sociedad, puede ser un comité, ¿no? Las personas jurídicas están constituidas por personas naturales o también pueden estar constituidas por personas jurídicas o de manera mixta por personas naturales o por personas jurídicas. Para existir, las personas jurídicas deben estar inscritas en el registro correspondiente. Y en nuestro caso, las personas jurídicas, me refiero a las sociedades o a las asociaciones o a los comités o a las fundaciones, para existir deben estar inscritas en registros públicos. Con esta explicación, debemos señalar que según el artículo 60 de la Constitución Política de 1993, el Estado reconoce que nuestra economía se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. En ese sentido, existe una amplia gama de posibilidades para la organización corporativa, más aún si se parte de la distinción entre la organización individual y la organización colectiva. A partir de ese esquema es que conoceremos las diversas formas empresariales y societarias reguladas por nuestra legislación. ¿Cuáles son las formas empresariales y societarias? Habíamos dicho que en un primer plano tenemos a la organización individual. Esta organización individual se clasifica en lo que es el empresario unipersonal, aquel que actúa como persona natural, cuya actividad está regulada por el Código de Comercio. A este lo podemos entender como aquella persona que ejerce actividad comercial como persona natural, vale decir, como una persona considerada en su individualidad que tiene solo un patrimonio. Así, por ejemplo, aquel odontólogo, aquel abogado, aquel aquel comerciante que vende bienes o servicios de manera individual en un local comercial, vendiendo bienes o prestando servicios profesionales o de cualquier otra índole. Démonos cuenta que en este caso del empresario individual solamente existe un patrimonio. ¿Cuál es? El de esa persona natural que ejerce actividad comercial, cuya actividad, como les repito, está regulada principalmente por el Código de Comercio. Aquella persona que actúa como una persona considerada en su individualidad. En cuanto a la organización individual, también tenemos a la empresa individual de responsabilidad limitada. Este es un tema un tanto distinto, porque cuando hablamos de empresa individual de responsabilidad limitada, nos referimos a que existe, a partir de este momento, una persona jurídica. ¿Cómo es este tema de la empresa individual de responsabilidad limitada? Está regulada por el Decreto Ley 21.621. Consiste en que solo una persona, constituye una persona jurídica, bajo la denominación de empresa individual de responsabilidad limitada, la cual constituirá un patrimonio distinto al de
la persona que es propietaria de esa empresa, la cual la constituye. Entonces, en este caso, a diferencia del empresario unipersonal, hablamos de un patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada y un patrimonio distinto que es el del dueño de esa empresa individual de responsabilidad limitada. La empresa individual de responsabilidad limitada ya es una persona jurídica, pero constituida por solo una persona. Cuando hablamos de personas jurídicas, además de lo que se dijo anteriormente, debemos señalar de que éstas existen generalmente a partir del momento en el cual la legislación les da esa calidad de persona jurídica. A partir de ese momento existen. En nuestro caso, en el Perú, las personas jurídicas existen a partir del momento en que se inscriben en el registro respectivo. ¿Cuáles? En registros públicos. Bueno, rebobinando, en cuanto a lo que es organización individual, tenemos al empresario individual y a la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una persona jurídica distinta a su propietario, que solo puede ser una persona. En cuanto a la organización colectiva, tenemos primeramente a las asociaciones, a los comités y a las fundaciones. Partamos señalando que estas son personas jurídicas constituidas por pluralidad de personas, o sea, vale decir, por varias personas naturales. La actividad de estas entidades está regulada por el Código Civil. En cuanto a las fundaciones, cabe aclarar de que esta fundación puede estar bajo el esquema de organización colectiva, como lo hemos considerado acá, o como el esquema de organización individual, toda vez que las fundaciones pueden constituirse por una declaración unilateral, una escritura pública, o por testamento, ¿no? Generalmente son constituidas por gente que tiene bastante patrimonio. ¿Qué son las fundaciones? Son liberalidades dedicadas a un fin altruista, ¿no? Son la afectación de patrimonio para un fin altruista, como puede ser el cuidado de niños abandonados, el cuidado de ancianos desprotegidos o la investigación de la cura, alguna enfermedad, en fin, pues como les digo, quienes pueden constituir fundaciones son gente que tiene bastante patrimonio y decide hacer un acto de altruismo, ¿no? Otro tipo de organización colectiva tenemos es las cooperativas, ¿no? Cuya actividad está regulada por la Ley General de Cooperativas, Decreto Supremo 074-90-TR, ¿no? Como sabemos, las cooperativas se dedican a brindar créditos, pero bajo un esquema distinto al que hacen, por ejemplo, los bancos, ¿no? Y bueno, el otro tipo de organización colectiva son los diversos tipos societarios regulados en nuestra Ley General de Sociedades. En acá, por ejemplo, tenemos a la típica sociedad anónima, que tiene a su vez dos subtipos, que son la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada. Tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, a la sociedad comandita, entre otros tipos societarios regulados en nuestra Ley General de Sociedades. Démonos cuenta que cuando hablamos de asociaciones, cooperativas y los diversos tipos de sociedades regulados en nuestra Ley General de Sociedades, estamos hablando de personas jurídicas que, al igual que lo anteriormente señalado, a efectos de tener existencia, deben de estar inscritas en el registro correspondiente. ¿Qué diferencia existe entre asociación y sociedad? Toda vez de que ambos términos comúnmente se emplean de manera indistinta. No obstante, para el derecho, ambos términos son completamente distintos y tienen una distinción clara. Si bien la sociedad y la asociación son personas jurídicas y califican además como organizaciones económicas del orden empresarial, se debe considerar que difieren en que la asociación no persigue una finalidad lucrativa, mientras que la segunda sí lo hace. Entendiéndolo bien, las asociaciones que están reguladas en el Código Civil no persiguen una finalidad lucrativa. Por el contrario, las sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades persiguen eso, fines lucrativos, persiguen ganar dinero, beneficios, ganancias para las personas que las constituyen.
Siendo ello así, en el caso de la sociedad, distribuye al concluir el ejercicio económico las utilidades vía dividendos. Eso es lo que ocurre en el caso de las sociedades, mientras que en el caso de las asociaciones, estas deben reinvertir sus ganancias en la propia persona jurídica sin posibilidad de distribuir a sus titulares. Como es en el caso de las asociaciones que hacen actividades económicas, y mucho lo vemos efectivamente, ¿no? La diferencia está ahí de repente. Una asociación que es una persona jurídica regulada por el Código Civil puede hacer actividades económicas, puede hacer actividades comerciales, pero la diferencia está en que las ganancias que se obtengan al finalizar el ejercicio no pueden ser distribuidas entre las personas que conforman esa asociación, sino deben de ser reinvertidas en esos fines no lucrativos que se plantean al constituir la asociación. Distinto es, como podemos ver, en el caso de las sociedades, pues al finalizar el ejercicio, si es que hay utilidades, si es que hay ganancias, estas se repartirán en calidad de dividendos a los accionistas o a los participacionistas, en fin, a las personas naturales que conforman la sociedad. La asociación, bueno, pues finalizando el tema, está regulada por el Código Civil y la sociedad está regulada por la Ley General de Sociedades. Son personas jurídicas, en efecto, eso es lo que tienen en común ambas, pero por la misma ley que las regula podemos decir que son distintas, pues las personas jurídicas reguladas en el Código Civil, como son las asociaciones, los comités y las fundaciones, son personas jurídicas que no persiguen fines de lucro. En cambio, las personas jurídicas reguladas en la Ley General de Sociedades, me refiero a sociedades anónimas abiertas, cerradas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, sociedad colectiva, esas todas reguladas por la Ley General de Sociedades tienen fines lucrativos. Bueno, eso es todo en lo que corresponde al presente video. Muchas gracias por su atención.